Vamos a hablar de la segunda ley biológica del doctor Hammer, que dice todas las llamadas enfermedades pueden presentar dos fases. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver estas fases, ¿no?, de las que habla el doctor Hammer, que justamente dice que descubrió que los SBS, recuerden que los SBS son el programa especial biológico y sensato de la naturaleza, son bifásicos. Siempre que se presente una solución de la situación conflictual o conflictolisis, si en cambio no conseguimos resolver la situación conflictual, observaremos solo la primera fase o fase activa, ¿no? La fase activa, acá tienen este grafiquito, donde acá dice masa conflictual, ¿ven? Y ahí arriba dice más fase activa. El programa SBS se inicia cuando aparece el DHS y consta de dos fases. Por ejemplo, dice acá, me cae una piedra en la cabeza. A partir del DHS se inicia el programa SBS, que es bifásico, es decir, que se desarrolla en dos fases diferentes. La primera fase se define como fase activa, que es simpaticotonía, y la segunda como fase de reparación, PSL. Bien, o postconflictolisis, predominantemente vagotónica, que se presenta después de la solución de la situación conflictual. En la TC cerebral, sin líquido de contraste, también se pueden observar en el relé cerebral estas dos fases. Recuerden que era que le había caído una piedra en la cabeza, con características diferentes. En la fase activa, los anillos concéntricos son nítidos y claros, mientras que en la fase de reparación se observa que están edematizados y con restos cicatriciales, marcas de tejido glial, al final del proceso. Ven, acá está la imagen donde está la fase activa, la fase de solución y la ya cicatrizada. La primera fase, la fase activa o simpaticotónica, después del shock inesperado, nuestro organismo entra en la primera fase del programa especial SBS, y en esta primera fase estamos en tensión. Pensamos obsesivamente en el conflicto. Nos encontramos en simpaticotonía. Entonces, nuestros vasos sanguíneos se contraen, el ritmo cardíaco y respiratorio se aceleran y nuestro organismo libera noradrenalina en la sangre. Aparte de la sensación de frío e insomnio, no sentimos prácticamente ningún otro síntoma. Esta fase, que se inicia a partir del DHS, termina cuando resolvemos la situación, o sea, la conflictual, y es seguida por la fase vagotónica de reparación. La duración de la fase activa dice que el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final de la fase activa no lo marca la naturaleza, sino la capacidad, la posibilidad o la disponibilidad de cada organismo para resolver la situación conflictual. Cuando vivimos un DHS, se activa un programa especial, y si en lugar de actuar para resolver la situación conflictual, escapando o contraatacando, nos mantenemos inmóviles, congelados en el problema, experimentamos de forma continua una tensión sin liberarla y terminamos acumulándola. Entonces se forma la masa conflictual. Esto significa que cuanto más intensamente se viva un determinado conflicto y entre más tiempo se permanezca en él, nuestro cuerpo y nuestro cerebro requerirán más tiempo y esfuerzo para repararse a sí mismos y restablecer el estado normal de los órganos involucrados. Por lo tanto, cuanto más larga e intensa sea la fase activa, se creará más masa conflictual y más prolongada e intensa será la fase vagotónica de reparación. Esta explicación nos ayuda a entender mejor que los pequeños DHS cotidianos, por ejemplo, cuando se derrama el vino
accidentalmente en la mesa, que no tienen manifestación en el cuerpo, no producen síntomas de enfermedad, pues en estas ocasiones es verdad que hemos tenido un DHS, hemos entrado en fase activa, pero este se resuelve inmediatamente. Perdón. Esto significa que los tejidos de mi organismo no emplearon tiempo trabajando para resolver la situación conflictual, por lo tanto no requieren tiempo para repararse, y por eso no aparecen síntomas y nadie me dirá que estoy enfermo. En realidad, la naturaleza no nos pide vivir sin shocks biológicos. Nos ha programado precisamente para sobrevivir a estas situaciones, permitiendo que nos adaptemos a las nuevas emergencias vitales. Pero nos exige hacerlo en un tiempo razonable. De otra forma, si no somos capaces de adaptarnos a la vida, pereceremos. Si he tirado demasiado de la cuerda, al final no podré soportar una fase de solución demasiado fuerte y por lo tanto moriré. En este caso, aunque la experiencia pueda parecer dramática para el individuo, no existe nada de benigno o maligno en la naturaleza. Solo es importante aquello que es útil para mantener la vida y la diversidad de especies que viven en la Tierra. Luego habla de la solución de la situación conflictual, o sea, la conflictolisis. Se disuelve el nudo que tengo en el estómago. En términos biológicos, una situación conflictual se puede solucionar de muchas maneras. ¿Por qué he obtenido aquello que necesito? Porque ya no necesiten las condiciones que mantienen la situación conflictual. ¿Por qué he perdido interés en ella? ¿O porque me he ocupado de otra cosa? Así como el DHS es inesperado, la solución conflictual también llega de forma inesperada, en el sentido de que yo puedo crear las premisas para que la situación conflictual se resuelva, pero no puedo resolverla por mera voluntad solo porque lo he decidido con la mente. Por ejemplo, si existe el riesgo de perder la oportunidad de adquirir la casa que estaba por comprar, resolveré la situación conflictual a nivel teórico cuando sepa con seguridad que me la venderán a mí o cuando haya firmado el contrato. Estas solo son las premisas teóricas necesarias para que mi organismo llegue a una solución biológica. Pero de hecho es posible que la solución biológica solo arribe después de algunos días, quizás durante la noche, en un momento tranquilo, después de que haya adquirido realmente la casa. De repente siento algo que se relaja adentro, una profunda, intensa sensación de que todo vuelve a estar en su sitio. La segunda fase del SBS, la fase de reparación después de la solución de la situación conflictual, me siento débil y cansado, tengo inflamación, dolor, fiebre y náuseas. Cuando ha finalizado la catástrofe, es decir, cuando se ha llegado a la solución de la situación conflictual, está previsto un periodo de reparación de los tejidos que han trabajado durante la fase activa, así como de su zona cerebral correspondiente para llevar al organismo a la normalidad. Es un periodo de agotamiento comparable al que se siente, por ejemplo, en un animal después de la huida. La fase vagotónica es caliente, expansiva, y se caracteriza por fatiga extrema, dolor, dilatación de los vasos sanguíneos, disminución del ritmo respiratorio, regreso del apetito y aparición de fiebre. En esta fase de reparación es donde encontramos la mayor parte de los síntomas que nos hacen sentir enfermos. La fase de reparación está formada por dos momentos distintos. La primera parte de la fase de reparación, la fase PCLA, es la más difícil porque en ella el cuerpo se inflama y retiene líquido, con la finalidad biológica de dar espacio y nutrientes a las células que están en proceso de reparación. Este proceso produce a menudo dolores y molestias fuertes, cansancio, náusea, fiebre. Estoy débil y tranquila y me siento un poco mejor. En la segunda parte de la fase de reparación, PCLB, se inicia la eliminación del líquido retenido en los órganos y en los edemas cerebrales, y el cuerpo elimina estos líquidos mediante una fuerte sudoración, un aumento de eliminación de orina. La temperatura del cuerpo se normaliza y los dolores y las molestias se reducen
hasta desaparecer. Duración de la fase PCL. Si en la fase activa el tiempo que permanezco congelado en estrés depende de mi capacidad o incapacidad para resolver la situación conflictual, en la fase de solución, en cambio, no soy yo quien decide. La duración dependerá de cuánto ha durado la fase activa. El cuerpo se repara solo y por lo tanto necesita un tiempo proporcional al tiempo que haya tenido que trabajar durante la fase activa. Solo podemos intentar contener los síntomas más importantes, modular la vagotonía excesiva, pero no se podrá intervenir para acortar la fase de reparación. Si se reactiva la situación conflictual a causa de recaídas o rieles, el tiempo de la fase de reparación puede alargarse sustancialmente. Y a esto se le llama enfermedad crónica o autoinmune. Luego viene el punto de inflexión, que es la crisis epileptoide. Tengo una crisis y revivo la angustia de la piedra en la cabeza. En medio de estas dos fases aparece un momento particular que el doctor Hammer define como crisis epileptoide o crisis epiléptica. Este momento de contracción, espasmo cerebral, constituye el punto de inflexión del cuerpo para volver a la normalidad. Se trata de un breve retorno a la fase simpaticotónica, pero mucho más intensa, y el tipo de manifestación será diferente para cada tejido. Algunos ejemplos de crisis epileptoide son el estornudo, el vómito, un cólico, un calambre, la crisis epiléptica propiamente dicha, el coma hepático o un ataque cardíaco. Sin embargo, es importante precisar que muchas crisis epileptoides pasan desapercibidas y presentan solamente pequeñas molestias momentáneas. Serán peligrosas solo en el caso de que la situación conflictual haya sido muy fuerte, se haya resuelto bruscamente y sobre todo si se presenta junto con la retención de líquidos correspondiente a un conflicto del prófugo activo. Acá, por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla. Podemos ver entonces estos globitos, ¿sí? ¿Qué dice? Normotomía, vivo con normalidad. ¿Mm? Me despierto de día y duermo de noche. Acá vemos un DHS donde dice me cae una piedra en la cabeza. Shock inesperado. Fase activa. Estoy siempre anestesiado en busca de una solución. Estoy tenso, duermo poco, procesos, pensamientos obsesivos. En el rosa acá vemos que dice se disuelve el nudo que tengo en el estómago. Solución de la situación conflictual. En este naranjita dice me siento débil y cansada, tengo inflamación, dolor, fiebre y náuseas. Fase edematosa, duermo mucho, tengo fiebre y náuseas. Acá en el azul dice tengo una crisis y revivo la angustia de la piedra en la cabeza. Esta fase se llama crisis epileptoide o epiléptica. En el naranja dice estoy débil y tranquilo, me siento un poco mejor. Fase cicatricial, duermo bien, orino y sudo mucho. Y en la otra, normotonía, vuelvo a vivir con normalidad. ¿Mm? Acá, por ejemplo, hace un ejemplo con un perro, un ejemplo sobre el proceso bifásico, y dice, mi perro olfatea algo desagradable. Instantáneamente vive un shock biológico de algo huele mal. Desde ese momento el perro activa su área olfativa. En fase activa sufre una lenta y progresiva reducción de la función, no percibe los olores. Después de la solución, en cambio, aparecerá aquello que conocemos como resfriado, nariz tapada. Podemos reconocer esta fase porque el animal tiene la nariz y las orejas calientes y la nariz está seca, no suda y orina poco. Durante la crisis epileptoide,
tendrá seguramente estornudos y a partir de ahí entrará en la segunda fase de reparación, en la que todavía va a tener un poco de fiebre, elimina líquidos y se empieza a normalizar el olfato. ¿Mm? Bien. El conflicto del prófugo, o la lucha por la existencia, es un programa especial, esencial para nuestra supervivencia, desde hace 300 millones de años, ¿bien? Que tiene que ver con retener el líquido en nuestro cuerpo. Esto nos permite sobrevivir sin deshidratarnos. Todavía hoy en día reaccionamos a nivel visceral con este programa especial biológico cada vez que nos sentimos perdidos. Por ejemplo, después de un diagnóstico grave, sin nuestros puntos de referencia, nos sentimos como un pez fuera del agua, solos y abandonados, y luchamos por nuestra existencia. Por eso el término prófugo. Si el conflicto del prófugo está activo, nuestros túbulos colectores renales aumentan su función de retención hídrica. El líquido retenido se concentrará en los tejidos, que en ese momento se estén reparando, y en consecuencia provocará un aumento de las molestias debido a la expansión de los edemas en nuestro cuerpo. Todos los agravamientos sintomáticos son, por lo tanto, atribuibles casi siempre al conflicto del prófugo. Esto significa que en presencia de síntomas importantes, disponemos de una herramienta potentísima para reducir hasta 90% de los síntomas, ayudando a la persona que se sienta en casa cómoda, con puntos de referencia sólidos y deje de sentirse así. La verificación es inmediata porque solo después de solucionar esta situación conflictual, la persona se da cuenta de que comienza a orinar más abundante. Resumiendo, inicialmente vivimos el ritmo normal día-noche, normotonía. A partir del DHS inicia lo que denominamos la curva bifásica de un programa SBS, que empieza con la fase activa, que termina en la solución, la conflictólisis, y después de la solución de la situación conflictual, comienza la primera parte de la fase de reparación, con inflamación y fiebre sin sudoración, que termina con la crisis epileptoide. Sigue entonces la segunda parte de la fase de reparación, en la que los edemas son expulsados, que termina con un retorno a la normalidad. ¿Mm? Acá hay otro grafiquito que se los voy a compartir, para que lo vean. Donde está lo que acabo de decir recién. La normotonía, la masa conflictual, la fase activa, la fase de reparación vagotónica y la normotonía después del SBS. Acá hay otro ejemplo más para comprender cómo un DHS puede activar uno o más programas SBS. Por ejemplo, al cruzar la calle, de repente siento, ¿no?, que frena un auto, siento el chirrido, escucho el claxon de la bocina de un camión. Me asusto y en un instante salto a la acera para intentar evitar el impacto. En una situación tal puedo activar biológicamente un shock de miedo en la nuca, porque siento el ruido y el peligro que llegan por detrás. A la vez puedo también vivir un shock motor, ya que tengo la sensación de no poder escapar. Solo ha sido un breve momento, y aunque la situación conflictual haya durado poco tiempo, todo mi sistema reacciona en los tres niveles: psíquico, cerebral y orgánico. Y ha activado las respuestas dependiendo de cómo mi organismo ha interpretado el peligro. En este caso he vivido un shock de miedo en la nuca y un shock motor. Por lo tanto, mi reacción biológica tendrá dos matices emotivos. Por un lado, miedo en la nuca, donde se activa el relé cerebral en el área occipital de la corteza visual, y cuando desaparece el peligro se presentarán, como efecto de la fase de reparación, ligeras dificultades visuales. Veré momentáneamente un poco borroso. Por otro lado, dos, experimentaré un shock motor en el que se activará el área cerebral
correspondiente a la corteza motora y como efecto de la reparación sentiré un poco de temblor en el cuerpo. Esa es la crisis epiléptica. ¿Mm? He vivido un shock de gran intensidad, pero con una duración muy pequeña. Por eso los síntomas serán breves. Al contrario, si se mantiene la fase activa, la situación conflictual durante mucho tiempo, los síntomas serán crónicos y me será difícil salir de la enfermedad. ¿Mm? También habla aquí de las recaídas y los rieles. Supongamos que hubiera podido suceder si, a pesar de mis intentos por evitar el camión, este me golpea. El impacto no me genera heridas graves, pero cada vez que debo cruzar la calle a partir de ese momento, o veo pasar un camión, se activa algo. Entro en tensión. Después de un tiempo breve, el proceso termina y ya no experimento tanta tensión. Por lo tanto, entro en solución del shock motor que se activó con el primer DHS y que se mantuvo vivo a causa de lo que el doctor Hammer define como rieles. Los rieles son los elementos que han estado presentes durante el DHS y que cada vez que se presentan reactivan el programa SBS. ¿Mm? Bien, entonces, esto que se llama recaída eh, habla justamente de una reactivación del shock motor, pero cuando me relajo aparece una crisis epiléptica que confirma que estoy enfermo y entro en un círculo vicioso. Sabiendo, en cambio, que esta crisis representa un punto de inflexión hacia la normalidad, no puedo dejar de sentirme contento, ya que sé que esto significa que he resuelto la situación conflictual y por otro lado me permitirá ser consciente de que aventurarme a cruzar la calle sin poner atención a los camiones no es bueno para mí. De hecho, si lo mismo le sucede a un perro, este será muy cuidadoso de no acercarse siquiera a esta calle, pero desafortunadamente los humanos hemos perdido este simple buen sentido biológico. Bien.